Va a conversar con nosotros aproximadamente 12, 15 minutos porque sé que tiene que atender otros asuntos. El maestro, le agradezco muchísimo que se haga un tiempo para conversar para la provincia. Maestro, ¿cómo le va? Buenos días, Manaví lo escucha y también estamos en directo a través de El Dato Digital EC, nuestro portal en Facebook y Radio Son de Manta también en Facebook. Muchas gracias por el tiempo, bienvenido. Hola, querido Andrés, buenas tardes. Un saludo muy cordial para la audiencia en la provincia de Manabí, de forma particular a nuestros oyentes ahí en Manta. Bien, por un tema de tiempo voy a ir directo al grano, maestro. Dele. En el caso de la pregunta de Francesco Tabacchi a el presidente Daniel Noboa, cuando le pregunta sobre los 4 nombres de los niños lamentablemente asesinados en el caso de las Malvinas, y que el presidente no responde específicamente sobre los nombres, pero estaban ustedes en el eje de seguridad, y después sí termina entregando ciertos datos y hablando de lo que el gobierno haga, aunque a muchos nos parezca insuficiente sobre esta situación que fue horrorosa, y aunque muchos creamos de que el presidente perdió una gran oportunidad para dirigirse al país sobre yo creo, y le pregunto a usted sobre esta reflexión, que a la final terminó respondiendo sobre el eje que era el tema de seguridad. Tal vez no lo que la gente quería escuchar, pero terminó respondiendo. ¿Ustedes lo valoran así y por eso no lo interpelaron o interrumpieron? Tal cual, Andrés. A ver, primero agradecer a la gente, públicamente quiero expresar mi agradecimiento a usted, Andrés, y a muchos manavitas que han tenido la gentileza de escribirme, de saludarme, unos felicitándome, otros con una crítica absolutamente justa y seria. Yo valoro eso. Eh, y claro, para mí como periodista, voy a hablar como periodista, para mí por supuesto que termina siendo frustrante porque uno vive de preguntar y de repreguntar. Ir a un espacio de estos y no tener la oportunidad de repreguntar ante respuestas evasivas, respuestas incompletas, respuestas inclusive hasta, no sé, inventadas, sin profundidad de los candidatos. Pero el formato lo impedía. El formato no es un invento de los moderadores, ni de Denise Molina, ni de quienes habla. El formato fue previamente establecido por la organización del debate presidencial. Yo quiero ir un poco a lo de fondo, porque, Andrés, es el tercer debate que se hace de estas características desde que comenzaron a regir las reformas al Código de Democracia en el año 2020, que establecieron la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera y en segunda vuelta. Y tenemos el mismo problema. 2021, 16 candidatos, divididos en 2 franjas de 8, igual que el debate de ayer. 2023, elecciones anticipadas, tuvimos 7 candidatos que no fueron divididos, pero estuvieron allí. Un debate entre 7 u 8 tampoco es debate, es decir, termina siendo un panel por la cantidad de candidatos que tenemos. Y luego el debate de ayer con 16 divididos en 2. El tema es que, para mi concepto, y ojo, yo he sido crítico de los formatos, pero está claro que el problema a estas alturas no es el formato per se, el problema es el sistema. Tienes tal cantidad de candidatos y la ley te obliga a hacer debate con los 16 candidatos en este caso. No queda otra que buscar mecanismos. Claro, la salida más adecuada era dividir a los 16 en 2 grupos de 8, porque hacerlo con menos candidatos implicaba hacer con un grupo mucho más grande, ¿no? Tal vez 4 grupos de 4 cada uno, porque entre 4 sí hay debate. Pero ¿cómo obviamente distribuyes esos candidatos? Porque mira que hasta el sorteo se prestó para la suspicacia. Después, claro, dentro del formato, y yo lo había explicado la semana anterior a la audiencia en la radio, sobre todo, y en mi portal digital, estaba claro que los moderadores íbamos a ser facilitadores, y yo lo dije desde el día lunes de la semana pasada cuando, perdón, acudimos al acto público del Consejo Nacional Electoral, donde se efectuó el sorteo para las ubicaciones de los candidatos presidenciales. Yo tuve una intervención, Denise también. Yo le decía a la gente, al auditorio, en este espacio que fue transmitido incluso en vivo, que los moderadores somos facilitadores, no somos los protagonistas. Y claro, al final lo que usted dice es cierto. Noboa no le responde directamente la pregunta a Francesco Tabacchi, es decir, no le da los nombres de los 4 niños. Yo también me quedé con esa inquietud, pero sí termina respondiendo en el marco del eje de seguridad. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hubiésemos podido hacer? Que, no sé, en los 90 minutos de la intervención sobre el eje de seguridad, resulta que el candidato, en lugar de hablar del eje de seguridad, hubiese tomado esos minutos para hablar del conflicto del presidente con la vicepresidenta. Entonces ahí correspondía
llamar la atención del candidato y pedirle que se refiera al eje del cual estamos hablando, o en el eje de eficiencia del Estado, ponerse a hablar, no sé, pues del aborto para casos de violación. Entonces, en esos casos hipotéticos, el rol de los moderadores era ese. Yo sé y es absolutamente legítimo que haya personas que critican porque lamentablemente el formato se ha prestado para esto, pero yo sigo pensando que es un problema del sistema. Al final del día yo pregunto, y bueno, ya en frío, un día después leer un poco las reacciones, yo le apuesto a Andrés que si, por ejemplo, hubiésemos llamado la atención al presidente Noboa, automáticamente, Oh, claro. lo están haciendo para favorecer a Luisa González. Sí, sí, Si le sí. hubiésemos llamado la atención a Luisa González, porque consideramos que no está contestando la pregunta, le quieren perjudicar a Luisa González para favorecer a Noboa. Es imposible satisfacer a todo el mundo. Y lo que nosotros hicimos fue básicamente generar un rol lo más serio posible, sin altesonancias, con respeto y rigiéndonos al formato del CNE. Totalmente de acuerdo. Por eso justamente hacía el comentario en la previa. Y decía, quienes opinan sobre el rol de los moderadores están en todo el derecho de hacerlo. Toda crítica es bienvenida. Pero no deben dejar de pasar de lado que los protagonistas no eran los moderadores. Nosotros no deberíamos de poner en primer plano lo que hicieron ustedes, sino la presentación de los candidatos. Después tendremos tiempo para explayarnos un poco más sobre si debe haber debate de primera vuelta o solamente en segunda vuelta. Yo creo de entrada que sí, no nos va a dar el tiempo para por qué explicarlo, pero porque quiero ir, lo dejaremos por una próxima, porque quiero ir justamente a esta parte de los candidatos que para mí fue la más decepcionante. En la previa se habló, el formato no sirve, el formato no nos va a ayudar, ¿cómo vamos a explicar sobre seguridad? ¿Cómo vamos a explicar los problemas del país, etcétera? Crisis energética en tantos segundos, en 1 minuto y medio, es imposible, bla, bla, bla. Entonces llega el día del debate como tal y hubo candidatos a los cuales les sobró tiempo y les sobró tiempo en todo sentido. Cuando eran 15 segundos, cuando eran 30 segundos, cuando era 1 minuto y medio, en todo sentido les sobró. Entonces, usted que estuvo ahí, ¿qué reflexión se llega para mí? Que esta fue la parte más decepcionante de todos, que el nivel del debate en un orden técnico y de preparación, porque hubo gente incluso hasta que estuvo leyendo desde el saludo hasta el cierre como tal. Y son candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué comentario le merece usted que estuvo ahí de frente? Yo no puedo concebir que un candidato presidencial tenga que leer detalles de su plan de gobierno. O sea, esto es llamativo, pero además muy cuestionable. Que está bien que lleves una ayuda a memoria, que haya datos duros, pero el corazón de tu plan de gobierno tienes que sabértelo si eres el candidato presidencial. ¿De qué estamos hablando? Que haya gente que haya llevado discursos, no fueron todos, pero que hayan llevado sus intervenciones escritas y lo que hayan hecho es leer las intervenciones, me parece una cosa completamente absurda. Luego, por ejemplo, tú tenías 25 segundos para saludar, que no lo aprovecharon, algunos dijeron muy poco tiempo, resulta que no usaron los 25 segundos. Parece poquito, pero en 25 minutos, en 25 segundos en comunicación política puedes posicionar algo. De De lo contrario, acuerdo. nadie hiciera contenidos para TikTok, por ejemplo, o Reels de Instagram, que son contenidos muy cortos. Entonces, De es acuerdo. absurdo decir que en 25 segundos no puedes generar un saludo. Luego tuvieron 90 segundos, 1 minuto y medio, para sustentar y contestar la pregunta. La pregunta era puntual. Debían contestar la pregunta y luego, por supuesto, posicionar el mensaje vinculado al tema que se le estaba preguntando. Y algunos empezaron a leer discursos preestablecidos, intervenciones Noboa, la preestablecidas, y luego tragedia. se abría la oportunidad de una interpelación. El primer interpelante ya lo conocían porque fue sorteado la semana anterior. Sí. Entonces, la persona que iba a preguntar ya sabía a quién le iba a preguntar. Lo lógico era que prepare una pregunta, pero que además escuche la respuesta del candidato. Y resulta que ya tenían preguntas preestablecidas, no habían escuchado, no habían puesto atención de la intervención del candidato. Después tú tenías la segunda interpelación que fue por sorteo, tenían que coincidir las tarjetas de colores entre los candidatos. Esa sí, por ejemplo, era una intervención para la cual no estaban preparados. Y resulta que otra vez desconcentrados, sobre todo en el primer grupo. El segundo estuvo más ordenado, pero en el primer grupo estaban hasta desconcentrados. No sabían qué preguntar, se inventaron por ahí alguna pregunta. Estamos hablando de un candidato presidencial, no estamos hablando de un candidato para presidente del curso del colegio. Es un candidato a la presidencia de la República y que no tenga, digamos, la suficiente formación, la suficiente experiencia para cuestionar, para interpelar y se limitan solamente a hacer una pregunta para salir al paso. Entonces, al final del día,
son minutos desperdiciados. Y lo que usted dice, Andrés, es cierto. Resulta que muchas veces en 30 segundos, que era la respuesta de la interpelación, no lo usaron. Usaron 20, usaron 15, usaron 25, no usaron los 30 segundos. Entonces, ahí también uno se da cuenta que no es necesariamente el tiempo. Por supuesto que hay candidatos a los cuales les faltó tiempo, porque digamos, habla mucho. Pedro Granje es uno de ellos, para mencionar un caso. Tal vez incluso Carlos Rabascal, que, digamos, es comunicador y que de alguna manera también le abona con mayores detalles. Entonces, uno reflexiona sobre eso y dónde está el nivel de preparación de los candidatos, que ni siquiera saben a ciencia cierta el contenido de sus planes de gobierno. Y lo que usted dice, Andrés, que yo creo que bien vale la pena analizarlo, y lo comenté esta mañana en mi programa de radio. Yo sí creo que el país tiene que debatir para el futuro una solución ante esto. O sea, yo no sé si habría que reformar la ley para que el debate solo sea de segunda vuelta, el debate obligatorio de segunda vuelta, o ver un mecanismo para que no estén todos. Pero claro, ahí termina siendo subjetivo, porque Claro. si hacen un promedio de las encuestas, cuáles encuestadoras, todos sabemos lamentablemente la falta de credibilidad de las empresas encuestadoras, que hay unos números que se difunden a nivel público y hay otros que son los reales que tienen a nivel interno. Complicado, pero creo que esto tiene que ser debatido en algún momento, Andrés. Por eso es que yo le digo cortito, porque ya sé que estamos con el tiempo, que sí debería mantenerse hasta ahora como está. El tema del formato va a ser difícil que alguien más pueda llegar a presentar algo, entre comillas, más adecuado. Pero yo lo veo válido desde el punto de vista, primero, por el ejercicio democrático, y segundo, para que la gente conozca quiénes son. A la final van a estar en la papeleta. Y después Claro. cada quien saca sus propias conclusiones, porque determinar si sobre tal encuesta, por ejemplo, usted da el tema del ejemplo de las encuestas, sobre tal encuestas deberíamos entonces ver los 4 mejores, los 8 mejores que van, pues tendríamos una pelea de nunca acabar. Es complicado, entonces por eso digo, no nos compliquemos más, es importante que debatan, es sustancial que la gente los conozca y dejemos la primera vuelta como está, así como tal cual, la gente sacará sus propias conclusiones y en segunda vuelta ese sí es el debate que merece llamarse debate como tal, porque lo de esta primera vuelta es más que haya como presentación. Con esta cierro, maestro, por un tema de tiempo cortito nada más. ¿Nadie ganó ser parte de la tercera vía? ¿Usted se queda con esa reflexión? No, no, nadie ganó, nadie ganó. Me preguntaban hoy, por ejemplo, una persona qué pensaba yo del debate. Yo le decía algunas definiciones: aburrido, soso, repetitivo, cansón. Y para mí Sí. no hubo alguien que se haya destacado. Algunos piensan que Andrea González. Yo, por ejemplo, de Andrea No, no, González no, no. puedo tal vez destacar que ella fue directo al ataque, directo a la yugular, pero nunca presentó su plan de gobierno. O sea, Exacto. directo al ataque contra Luisa Y el González. debate es No para presentó eso. su plan de gobierno. Sin embargo, ella generó mucha conversación a nivel digital y ya vio que algunas personas lo ubican como la tercera vía. Yo creo que no salió de la tercera vía. No, yo Yo también. creo que Novoa no perdió votos y yo creo que Luisa no perdió votos, pero Ujú. creo que tampoco ganaron votos. Yo creo que el debate deja en la misma proporción a los indecisos. Yo hubiese esperado que las otras alternativas hagan algo distinto para destacarse y no lo hicieron, no aprovecharon el debate, no aprovecharon el espacio. Entonces, para mí no hay un ganador. O sea, se puede discutir quién generó mayor discusión digital posterior, Eso quién sí. generó más publicaciones, quién generó más memes, todo eso. Pero alguien que haya ganado el debate con argumentos, que haya presentado una propuesta disruptiva, que se presente como la tercera vía, ninguno. Sinceramente, ninguno. Al menos criterio de quienes hablan. Maestro, muchas gracias por el tiempo. Valoro mucho estos espacios. Que tenga buena tarde y felicitaciones. Excelente trabajo. Gracias, Andrés. Gracias por el cariño, por el afecto. Un abrazo a la distancia y también para los oyentes allá en Manta. Gracias.